Listo. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta, creo que ya puedo dibujar. Entonces, con todo eso, no es claro esto. Es decir, primero, esto le falta un poco para hacer T. Incluso llega a parecer más una R que una T. Entonces, si yo quiero que sea T, a este cuerpo le doy ese carácter principal, doy este elemento que enlaza, que puede ser así, y si quiero que sea puntudo, está bien. Pero que, digamos, este trazo de aquí abajo no puede ser tan redondo para que no se pierda la noción de la T. Y la otra cosa, pues la floritura. Entonces, es raro una floritura así recta, po- podría pasar, pero lo que es más raro es que sea recta y después se curve. Entonces, probablemente yo la podría hacer curva y Y aquí pues un poco lo mismo que esta curva, que las curvas sean más naturales. De pronto yo puedo hacer es que se junten aquí en dos cosas, pero que si yo voy a hacer una curva, sigan trazos naturales. Este está haciendo así y como que hace un cambio, es decir, hasta aquí sale bien, pero después se vuelve plana y después se vuelve curva. Entonces, ok, si vamos a hacer la curva así, entonces que gire la curva, que haga esto. De repente, yo puedo hacer es que salga el trazo, curva abajo, curva acá, y que esto se conecte acá. Esta conexión no sé si se ve tan bien, no sé si de repente esto debería ser una especie de loop, alguna cosa así. Entonces trabájele un poquito, hay que hacer que fluyan un poco más las florituras, definir primero la letra muy bien y después le hacemos efectos especiales y le damos volumen y todo eso, pero mientras no esté el espaciado, mientras no esté el ancho, mientras no estén las conexiones muy bien definidas, ponerse a ponerle volumen no va a ayudar al asunto. Y darle a la T unas cualidades un poco más claras. Aplica un poco lo que estaba diciendo hace un rato Alonso, creo que era con el, con el que, a Alonso no, sino a Steven con el Juanito Alimaña, que la T de pronto pesa mucho y aquí creo que también pesa mucho se vuelve demasiado llamativa. Entonces puede tener formas extravagantes, digamos, pero,
pero que no aniquile el resto del texto. Entonces, su merced, trabájele a ver qué pasa. ¿Alguien Vale, más? ¿Alguien más que quiera mostrar? Hola, profe. Sí, yo, Angie Torres. Bueno. ¿Qué número es su merced? El 15. Vale. Yo voy para allá. Angie. ¿Y por qué no ha digitalizado? Profe, es que yo tuve un problema con mi computador, Ujú. entonces pues yo dije que pues para adelantar pues lo hice otra vez en el cuaderno. Bueno. Bueno, aquí pasan como 4 cosas que creo que vale la pena mencionar. Uno, digamos que se ve bien, pero esta niña no parece de la familia. ¿Por qué? Mire que todas las letras, ¿sí? Tienen todos estos arabescos y tienen todas estas cosas. Eh, sí, Sí, profe, yo sé que la O está fuera del contexto, o sea, de todo, ujú. sino que la verdad no sabía cómo hacerla muy bien, o sea, me gasté muchísimo tiempo haciendo la O porque pues por la inclinatura, ¿sí? Pero no sabía cómo poderle meter los cachitos que le hago. Ujú. Entonces, pues quería como una ayuda. Es que no sé si... Le pediría que esto lo haga más grande porque tenemos muchos problemas para definir muy bien. Es decir, estas serifas puede que funcionen, pero están demasiado aparatosas. O sea, les falta un poco de finura. Entonces aquí... eh, entonces, y aquí esto debería tener pico, pues el pico donde corresponde, pero no, en la bajada no debería haber picos, o por lo menos es muy raro que haya. Y aquí pasa una cosa, entonces está haciendo estas cintas muy bien y de repente entonces uno dice, ah, esto se ve bien, esto es grueso, aquí se vuelve delgado. Digamos que aquí se vuelve grueso, aquí se vuelve delgado, aquí se vuelve grueso, pero esta está subiendo, esta debería ser delgada. O sea, entonces, ¿dónde es grueso? ¿Dónde es delgado? Porque iba bien, o sea, hasta acá va bien, pero el resto como que se le olvidó dónde es que es grueso y dónde es que es delgado.
Y pues pasa lo mismo en esta descendente de acá. Entonces como que esto es grueso. Entonces, si esto es grueso, efectivamente este tiene que ser delgado porque acuérdense que no es bueno que pase un grueso encima de otro grueso. Entonces esto es delgado y esto de pronto es grueso. Pero entonces como que no es muy clara la lógica. Entonces yo le sugeriría una O algo así. Le sugeriría que le parara más bolas a dónde son los gruesos, dónde son los delgados. Aquí, si usted me marca esto así, probablemente este debería ser igual. Sí, entonces grueso y se transforma en delgado, grueso y se transforma rápidamente en delgado. Fíjese que usted lo está haciendo como que el chorizo aquí quedó grueso, no sé por qué. Esto quedó grueso en la horizontal. Entonces es raro. Y por otro lado, león tiene tilde en la O. Sí o sí. Entonces hay que ponérsela. Sí, profe, pues no sé, yo había tenido como, pues si ves como dónde termina la floritura. Claro, pero no se entiende como un acento. Es decir, sí, puede Ah, ok, serlo, pero que se entienda como un acento, ok, porque, perfecto. porque no lo parece. Entonces, digamos que la lógica de lo que quiere hacer puede funcionar, pero hay que corregir mucho el asunto de florituras y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Y Vale. ese pico ahí me parece que es fatal. Entonces, también le recomiendo lo que le decía, hacer estos trazos más finitos. Eh, en el trazo de la E, el trazo de arriba normalmente no es así, sino que es un poquito más corto arriba y un poco más largo abajo. Pero no las haga tan aparatosas, porque si no se va a ver un poco burdo. Y aquí el diamantico, este sí es doble, pero que se sienta mucho más sutil, se siente demasiado grotesco, no sé si es el término. Y probablemente pues León es un personaje que es cero escandaloso, o sea, él es tímido, silencioso y aunque es un asesino así increíble, pero no es tan, sí, entonces digamos que puede tener, por eso me parecen raras esas florituras y todas estas cosas. Entonces yo no sé si de repente las letras deberían ser un poco más sutiles. De pronto les hago los picos que usted quiere que tenga, sí, pero con una letra mucho más sutil, sin serifas. Y de alguna manera la L es Matilda, que es como la que le trae, que es la que, como la que le trae alegría a la vida. Bueno, habíamos dicho que, entonces mire que puede ser, y esto también es Matilda, el trazo lateral.
qué sé yo. Entonces, habría que mirar cómo funciona, pero de pronto hacer, insisto, el eón mucho más sutil y que Matilda sea la que le da vueltas al personaje y que lo hace como exótico, pero él en sí mismo él es así, él es plano, casi sin emociones, muy tímido, muy, no sé, pienso yo, pero pues su merced decidirá. Ok, profe. Listo. Bueno, entonces voy a mostrar aquí un ensayo que yo estaba haciendo. Entonces, si se acuerdan, yo estaba trabajando con Salander, que es la chica del dragón tatuado. Y digamos que ella se ve así. Entonces, este era mi boceto. Aquí en el boceto yo hice como ciertas cosas en las que quería que pasaran, quería convertirlo como en elementos digitales. El Lisbeth todavía lo tengo por ahí lo dibujé en otro lado, pero no lo he puesto acá. Y le bajé la resolución, pues le bajé la intensidad de esto para que no se vea tanto. Y ahora le puse, entonces tengo una capa donde puse guías y puse unos elementos pues para guiarme. Y finalmente puse esta capa de ahí. En el Salander todavía tengo problemas de interletrado, entonces una de las cosas que me va a tocar hacer es corregirlo, pero yo lo que quería que miraran ahorita es lo siguiente, voy a hacer otra capa más, de hecho voy a decirle duplicar capa, y esta la apago y la bloqueo. Entonces con esta copia lo que voy a hacer es lo siguiente, quiero que miren cómo armé las letras para hacer esto. Entonces esto es la primera letra que armé fue la A porque normalmente y cuando ustedes, si algún día se dedican a diseñar fuentes, los primeros caracteres que uno habitualmente diseña son la H, la A y la O. Esto como que normalmente tiene el ADN que uno necesita de una letra. Entonces de la H sale la B, la N, la L, de la A pues es como la niña rara y la O sale la O, la C, la E, etcétera, etcétera. Y las combinaciones me dan P's, D's. Entonces son tres caracteres muy útiles para definir cosas. Entonces la A la hice y miren que aquí voy a tratar de dibujar en colores. Esto está muy lento. Entonces dibujar en colorinches. Ah, bueno, este podría ser naranja. Eh,
Entonces, yo quiero que miren todas las trampas que hice para hacer esto. Entonces, la letra está armada por muchos pedacitos porque la iba a hacer muy mecánica y porque necesitaba desarmarla. Entonces, la L tiene este elemento más este elemento más este elemento, es decir, este elemento de aquí, para armar la L. Entonces, este trazo queda aquí. La N, bueno, esta me le comí algo. Es que fíjense que las A's normalmente deberían tener este pico, que es una cosa que no sé por qué aquí no se la quité. Me lo pongo así a mano, pero esto debería ser así. Entonces, ahí construí todos los elementos. Esta, por ejemplo, y esto me gustaría que lo miren. Miremos la D. La D tiene todos los elementos que acabamos de mirar. Pues pongámosle los... etcétera. Pero esto es una cosa que les puede llegar a ser muy útil. Esto que les voy a mostrar ahora. Miren que este elemento, ¿por qué no lo selecciona? Digamos que es naranja. Y miren que este elemento es una línea. Fíjense que este elemento no tiene relleno, sino que es una línea y que si yo le quiero cambiar el color, puedo venir al calibre de línea y le digo, quiero que tú seas verde. Entonces la pregunta es, ¿cómo hice una línea así? Entonces no sé si ustedes ya lo han hecho en Illustrator. 2 segundos. Perdón, 2 segundos. Ya arreglo esta línea y ya. Entonces tengo esta línea y a las líneas obviamente yo les puedo poner calibre. Este tiene calibre de 3, calibre, le voy a poner calibre de 1, pero al mismo tiempo yo a las líneas, que se me hizo trazos, aquí está, les puedo dar atributos como hacerlas así. Entonces puedo hacer que sean más gruesas y que lleguen hasta puntos más delgados y la voy a hacer más gruesa. Entonces muchas veces uno sufre dibujando estas cosas, dibujando la curva y cuando quiero que la curva sea fluida, la curva de afuera me queda genial y la curva de adentro no me queda tan genial. Entonces aquí yo solamente arreglo una curva y los dos lados de la curva se van a organizar en función de eso. Entonces, por ejemplo, aquí voy a coger estos 3 puntos, los voy a bajar un poco para que la curva me quede más fluida. De repente
hago que esto sea más largo, más corto, que sea más caderón. Esto le falta un poquito de longitud. Entonces, listo. Y después, en el menú objeto, yo puedo decirle aquí expandir apariencia. Y al decirle expandir apariencia, en este momento el objeto dejó de ser una línea y se volvió una forma. Y fíjense que aquí ya no es línea de contorno, sino que tiene relleno. Y si yo quisiera ponerle una línea de contorno, no sé, se la puedo poner. Entonces, cosa número uno que les puede servir montones para trabajar, es que a veces haciendo curvas uno como que se va chiflando. Entonces, con este tipo de herramientas y con la idea de convertir después a curvas, le quito esto, puede funcionar mucho mejor. La otra cosa que les iba a comentar, y es en este caso, por ejemplo, esto también es esto no es un rectángulo, sino que es una línea, entonces a esta línea le hago el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere expandir? El trazo y el relleno, entonces ya me quedó como una figura. Y aquí, esto me permite además la otra herramienta. ¿Por qué pedacié la letra? Para poder armar todas las letras de una vez, es decir, usé unos módulos para manejarlos en las letras. Claramente uno ve la R y uno ve la N y uno identifica módulos comunes. Pero ahora yo puedo seleccionar estos objetos y les puedo, entonces esta es otra herramienta que seguramente algunos ya conocen, pero que se me hizo, aquí está, que se llama el busca trazos y en donde yo le puedo decir seleccione esos elementos y vuelvo a un solo objeto. Entonces esto ya dejó de ser una combinación de figuras y él lo que hace es que combina los objetos, digo, combínelos, 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 y en este momento mi letra ya es un solo trazado, un solo objeto. Entonces, cosas para que tengan en cuenta. Otra cosa que voy a hacer por acá. Entonces, si yo trabajo en otra capa, entonces duplico, control C, y me voy a parar en otra capa nueva que está arriba. No se la voy a llamar borde. Y pego en ese sitio. Me paro en la capa y le digo control F y entonces él me pega el objeto exactamente en el mismo lugar. Aquí voy a hacer una cosa y es que le voy a quitar el relleno a esa letra de arriba y le voy a poner no sé, un relleno naranja. Y le voy a dar calibre a ese relleno. Lo voy a hacer de 3. Cuando yo hago esto, la línea de contorno, miren, voy a apagar esta capa, miren que la línea de contorno se dibuja hacia adentro y hacia afuera del borde de la línea. Entonces, yo de repente quiero es que esta figura, aquí lo voy a sacar un poco, esta figura, que es la que estoy sacando, tiene línea de contorno, pero no sé si se alcanzan a dar cuenta que la línea
crece hacia ambos lados. Sin embargo, en las cualidades aquí en donde dice trazo, aquí hay una cosa que me dice cómo quiero manejar los vértices. Entonces yo le puedo decir, quiero, por ejemplo, que los vértices no sean puntudos, sino que sean redondos, o que sean biselados, que sean chatos, o que sean normales. Por tanto, yo quiero esto. Y además yo le puedo decir, fíjense cómo se dibuja el punto, este es el nodo, y a qué distancia está el calibre. Y yo le puedo decir, puedo mover ese nodo. Pero sobre todo, aquí hay una cosa que dice alinear el trazo. Cuando yo miro este botoncito que está aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, este botoncito, vean, vamos a hacer una cosa antes. Así. Este botoncito me permite dibujar la línea hacia adentro. Entonces aquí la figura quedó aquí en este borde azul y todo el borde se dibujó hacia adentro, o puedo dibujar el borde hacia afuera. Entonces les muestro cómo se ve esto en grande. Entonces yo podría decir, dibújelo hacia adentro o dibújelo hacia afuera. De pronto me gusta para esto que voy a hacer, me gusta más para adentro. Y una vez que lo he dibujado, así como hice lo que hice hace un rato, voy a decirle al objeto expandir, y en este momento ya este objeto dejó de ser una línea de contorno y se volvió una figura con trazos. Entonces miren que aquí me ahorro una gran cantidad de trabajo. Voy a esconder 2 segundos esta forma. Esto está por acá. Voy a esconder esta forma 2 segundos. Y aquí voy a duplicar, si voy a ponerle un color a esto. Entonces selecciono este elemento, digamos que lo voy a poner rojo. Y voy a duplicar esta capa. Esta la voy a llamar de roja. Y esa capa la voy a duplicar hacia abajo. Duplicar capa. La pongo abajo. Voy a esconder la de arriba. Voy a trabajar solamente en la de abajo. Esta la hago negra. Y digamos que yo quiero hacer que parezca que tenga un volumen. Entonces, voy a seleccionar esto. Voy a duplicar. Entonces, yo selecciono el objeto. Entonces, lo muevo. Aquí lo estoy moviendo usando la tecla Shift para que se mueva o hacia abajo, o horizontalmente, o a 45 grados. Entonces, digamos que quiero que esto tenga un volumen así. Voy a hacer que este elemento esté arriba, organizar, traer al frente. Y miren que tengo 2 objetos negros, los tengo en la misma capa. A esto lo voy a llamar volumen. Podría hacer 2 objetos de colores diferentes. No sé, puedo hacer esto de color amarillo. Que no lo selecciona. Magenta, no sé. Vamos que lo hago así, naranjita. Y
el otro lo hago negro. Entonces fíjense que ahí están las dos figuras, una roja, una negra, están en la misma capa. Lo que hice fue desplazar la roja abajo de la negra y voy a seleccionar los dos volúmenes. Y aquí hay una cosa que se llama, hay una herramienta aquí a la izquierda que se llama herramienta de fusión. Básicamente ustedes van a ver un cuadrado y un círculo y como una figura intermedia. Estoy parado aquí en la esquina, se llama herramienta de fusión. ¿Y por qué no sale nada? Le doy doble clic y aquí entonces me dice qué tipo de fusión quiere hacer. Entonces quiero suavizar el color, entonces le digo quiero hacer pasos especificados. Le voy a decir cuántos pasos quiere hacer. Le voy a decir, no sé, haga 6 pasos. Y le digo ok, y ahora no lo hizo, no sé por qué. Porque creo que no le has picado de dónde a dónde va. Pero si la seleccioné. Es que hay después de que le des pasos especificados, Sí, toca como hago con clic en algo. uno y luego en el En otro, uno y en el otro. Veo. pero está rarísimo. Bueno, lo hice. Entonces, hagámoslo aquí y voy para acá. No me deja. Ah, bueno, ahí lo hizo. Entonces seleccioné los dos usando esta herramienta y ahí me da los pasos. Entonces me crea un degradé. Miremoslo. Y me genera este degradé. Fíjense que le di X pasos. Entonces yo podría decirle varias cosas. Uno, selecciono el objeto del extremo. Digo, no quiero que tú seas rojo, sino quiero que tú también seas negro. Entonces ahí me genera 6 pasos, pero de repente también ay, este mouse está horrible. Le voy a dar, no sé, 100 pasos. Y cuando previsualizo, básicamente me está generando 100 figuritas una detrás de la otra. Como son tantas y están tan pegadas y la distancia no es tanta, queda un poco así. Entonces, no tengo que ponerme a dibujar el volumen, sino que puedo crear esta figura así. Después, todos estos objetos, eventualmente los puedo volver un solo objeto. Ah, bueno, me toca combinarlos, pero básicamente lo que quiero que miren, capa, es que así se vería el elemento de arriba y así se vería con el borde. Entonces, fíjense cómo de la misma letra empecé a tener cierto tipo de detalles. De repente a esta capa que tiene el borde, le puedo hacer efectos. Aquí podemos buscar trazado, no. Ah, bueno, si ustedes necesitan hacer el contornear objetos, por aquí lo consiguen. Pero yo quería estilizar y quiero hacerle una sombra paralela. Y a esta sombra le voy a dar un
una distancia. Este mouse está horroroso. Y con un desenfoque pequeño. Entonces, esto lo podría hacer o haciendo un fake de volumen como acabé de hacer con el gran volumen que hice atrás, o lo puedo hacer generando una sombra. Y puedo hacer, entonces, así como hice un... Me puedo parar en el rojo. Y de repente dentro del rojo entro. Y de repente dentro del rojo también hago, no sé, una línea. Y a esta línea le puedo dar un calibre. Entonces, hacemos este rojo. Le hago un poquito más gruesa. Y la duplico. Unos segunditos. Y le hago el mismo tratamiento de pasos. Pero le digo, quiero que sean, no sé, 20. Le digo, no, quiero que sean 40. 60, a ver qué pasa. De pronto 60. Le doy OK. Salgo de la figura. Me toca hacer máscara. Y ahí puedo empezar a crear un fondo dentro de esto. Entonces ahorita creo la máscara. Entonces lo que me interesa que miren es que con pasos relativamente sencillos, ustedes pueden me toca invertir los objetos. Ustedes pueden, ahorita lo hago, ir creando todo este tipo de elementos. Entonces ya empieza a ganar un volumen, de pronto ya voy a quitar estos segundos, ya a esto le puedo poner una sombra al bloque de volumen, le puedo poner un efecto y le puedo poner sombra paralela también. De repente esta la hago un poco más larga. Le puedo generar la dirección y empieza a ganar eso. Entonces, un poco la lógica
Miramos si esa es la más adecuada o no la más adecuada. Yo puedo hacer sombras a partir de esos efectos de blend, o puedo hacer sombras con el efecto que acabamos de crear. Lo que me interesa es que le puedan dar una apariencia y como darle más potencia a esa marca o ese lettering que están haciendo. Como no tenemos mucho tiempo, para mí parte de la idea, vamos a ver si les puedo compartir. A ver. ¿Dónde estás? Permítame, ya les comparto. Profe, tengo una A ver, pregunta señora. mientras compartes. Cuando la letra tiene como esos rasgos, no sé, como si uno quisiera que tuviera pincel, como si fuera hecho con pincel, recrearlo, la vectorización ahí toca olvidarse un poco del ortogonal. Sí, sí, de hecho por eso había hecho yo el Lisbeth. Sí, Ya lo dibujo un poco. Espérame que ahora no ok. encuentro mis canales de... Ah, eso yo lo tenía en favoritos o alguna cosa así loca. A ver, mi canal. Mm, Esta es la reproducción y videos que me gustan. A ver si lo encuentro. Espérenme 2 segundos porque no lo encuentro. No sé qué se hizo. Bueno, voy a poner... No sé. De esto ustedes van a encontrar, si ustedes buscan Vintage Lettering, van a encontrar muchas, por ejemplo, muchas cositas de lo que les acabo de contar, cómo hacer bordes, cómo hacer elementos hacia adentro, cómo curvar. Digamos que esto lo hablaba con María José en tutoría en algún momento. Les muestro Illustrator. Y es que de repente, voy a escribir acá. Yo puedo tener cosas así y en el menú de objetos hay varias formas de hacer cosas. Entonces hay una cosa que se llama distorsión envolvente y le puedo decir crear una deformación. Entonces, a veces uno necesita hacer solamente el trazado horizontal, así como estoy haciendo con el Salander, y después esa forma la convierto a otras formas. Entonces le puedo decir, quiero que esto tenga una forma de bóveda y puedo además hacer la bóveda invertida, puedo que sea más sutil, puedo que sea puedo hacer que sea más grande de un lado que de otro. Pero obviamente para poder hacer esto, pues uno tendría que tenerla clarísimo desde el momento y pues hay dos cosas. Entonces yo podría dibujar la letra de una vez así
pero si la quiero como con una distorsión, entonces la podría dibujar directamente así, o la dibujo toda derechita, así como está el Salander, y después le aplico estos efectos de deformación. Estos efectos pues toca manejarlos, es decir, no es tan sencillo y hay que tener mucho control de cuánto se están distorsionando las letras y si eso es lo que yo quiero, lo que no, o no es lo que yo quiero, pero simplemente para que tengan idea de que pueden existir este tipo de elementos y que pueden ayudar a hacer cosas como esto, etcétera. Entonces, hay como 1.000 millones de torsiones posibles. Yo puedo hacer desde la vertical, desde la horizontal y puedo convertir todas estas cosas. Y lo puedo hacer con estos objetos que estoy creando acá. Entonces, me interesa mucho es que ustedes puedan hacer eso. Ahora, respecto a lo que pregunta Juliet, una foto nueva. Vamos a bloquear todo lo demás. Desaparezcámoslo y me voy para acá. Aquí, de todas maneras, uno eventualmente podría usar módulos. Entonces aquí voy a trazar con pluma. ¿Qué módulos puedo usar? Entonces puedo usar la H, por ejemplo. Yo puedo hacer acuérdense lo que decían en los videos, tratar de buscar los puntos más extremos de lo que quiera que sea que estén dibujando. Ahora arreglamos. Y aquí es como por acá. Y por acá, por acá. Acá, por acá, por acá. Voy a cerrar acá. Entonces, técnicamente, yo debería poder empezar a tomar decisiones aquí. Esto, aquí hay un punto que debería salir hacia acá. En este caso, fíjense que, y esto es una nota mental que creo que no explico en los videos, como mis letras no son verticales, sino que son diagonales, normalmente los nodos que están puestos en los puntos extremos superior e inferior se hacen horizontales, es decir, que tengan esta proyección horizontal. Y los nodos que están en los extremos derecho e izquierdo no se ponen verticales, sino que se ponen con el eje de inclinación de la letra. Entonces, así va a funcionar un poco mejor. Entonces, aquí probablemente yo voy a quebrar voy a quebrar esto acá.
Este lo selecciono. Como necesito que esto tenga ángulo, seguramente lo mando para allá. Aquí hay un punto que no me quedó. Bueno, entonces me toca ir arreglando las formas. Aquí los nodos quedaron invertidos. No sé por qué. Profe, digamos que ya te entendí esa parte y sí, claro, los nodos tiene mucho más sentido que vayan en el sentido del eje que en vertical. ¿Qué vertical? Sí, digamos que si yo hiciera esto con pincel y que queda como, no sé, como los bordes que no son así tan lisos, prolijos, lo mejor es vectorizar, o sea, vectorizo recto y después comienzo a agregarle formitas blancas como para comenzar a restarle, o sea, ¿si me entiendes? No, Como, o yo pensaría que no. Yo pensaría que lo mejor en este caso es que pensaría que lo mejor en este caso es dibujarlo. o sea, tal Sí, cual con, sí. con las muesquitas y con los, Si tiene tableta, porque sí. hacer esto con mouse es imposible. Sí. Aquí yo quería mencionar otra cosa, lo voy a dibujar así muy, muy rápido, y es que si yo voy a hacer otra forma, entonces yo hago esta forma de la L, ahora la terminaré, pero hago esta forma de la L, vengan, lo dibujo. Con sus nodos y que me quede este dibujo. Y después hago esto aparte. En otro color, en módulos. De manera que yo después puedo duplicar el azul y ese azul me sirve perfecto para hacer esto. Y fíjense que puedo coger el rojo y deformarlo para que me dé esto. Esta puede ser una figura roja. Letras como esta E se pueden hacer en un solo trazo y que quede hasta acá. Es decir, la letra es completa hasta acá. Este módulo lo puedo dibujar. Y de repente ese mismo módulo es el que uso para hacer la T. Lo que pasa es que lo duplico y después lo amplío un poco. Y probablemente este trazo lo hago independiente. Entonces, así sea letra manuscrita, es muy, muy recomendable trabajar con módulos independientes. ¿Sí? Que le permitan a uno, por ejemplo. Entonces, eso le permite a uno, cuando uno va a corregir el interletrado, mover estas figuras hacia izquierda o hacia derecha sin tener que ponerme a mover nodos. Solamente cojo la figura y la muevo un poquito a la izquierda, la puedo mover un poquito a la derecha. Después fíjense que cuando yo conecto una I y una S, este enlace no conecta directamente con este. O sea, eso es parte de la lógica. Sino uno no dibuja una S así, sino que normalmente uno dibuja una S así. Esto no coincide con esto necesariamente. Entonces, importante que dibujen a pedazos. En este caso, fíjense que mis caracteres, mis módulos me sirvieron
para poquitas cosas. Entonces yo probablemente haría un trazo hasta acá y luego en otro trazo haría el trazo de la floritura. Entonces creo que es importante que ustedes aprendan a, digamos, a leer, aprendan a descifrar, a despiezar este tipo de elementos para poderlo hacer más fácil, porque si yo hago todo de chorro, todo el Lisbeth de chorro, me va a tocar hacer nodos y nodos y nodos y nodos y nodos y nodos. Entonces, incluso ahorita que estaba dibujando el vector acá, voy a borrar esto, voy a dibujarlo aquí de repente incluso más sencillo que lo que estaba dibujando al lado. Entonces, hago clic aquí, clic acá, clic acá, hago un poco, hago un poco. Con esto y cierro. Y después voy a hacerlo así un poco a lo bestia. Hago esta forma. Se lo voy a hacer blanca. Y la pongo acá y después acomodo. Y después acomodo nodos. De pronto esta forma hubiera sido una forma mucho más fácil de hacerla que hacer el doble contorno. Entonces aquí hago la forma general y después hago los huecos. Entonces puede haber muchas formas de matar esto. Una vez que ya tengo esto listo, entonces pues que ya me funciona, selecciono los dos objetos y aquí en el busca trazos le digo haga que un pedazo le quite al otro. Entonces el fondo menos el frente y ya esto se volvió un hueco, mire. Entonces obviamente pues lo pude haber dibujado más rápido, mucho mejor, pero igual le puedo hacer los arreglos correspondientes. Así. Y este lo pude haber. Este mouse me va a matar. Esto quedó así y después arreglo los calibres. Yo normalmente hago algo adicional y es que dibujo unos círculos. Dibujo unos círculos. Con este círculo yo digo, este va a ser el calibre del trazo delgado. Entonces puedo ponerlo por acá. Lo puedo duplicar. Entonces lo voy a poner por acá. Lo voy a duplicar. Y funciona que sea círculo y no... Funciona que sea círculo y no un cuadrado, porque pues un círculo tiene el mismo calibre por todos los lados, por decirlo de alguna manera. Entonces, duplico, duplico. Entonces con esto yo ya me puedo hacer una idea de qué tan grueso es esto. Y la misma lógica uso para esto.
Ya habrá un momento de transición que es este, que tendré que perfeccionarlo, pero con esas guías yo ya puedo lograr que el trazo grueso sea igual de grueso en todas partes, que los trazos delgados sean igual de delgados en todas partes y pulo las curvas para que me dé lo que necesito que me dé. No sé si quedó clarísimo. Entonces, van a encontrar herramientas que les recomiendo que busquen. Uno, cómo meter texturas dentro de un espacio. Dos, cómo hacer volúmenes, ¿sí? Sin tener que dibujarlo así, sino hacerlo un poco con los bloques que les di ahora. Cómo hacer estos achurados. Hay otra cosa que ayuda mucho, que es usar elementos en espejo. Espérenme a ver si yo, creo que aquí tenía este. No. Es que lo tenía y creo que lo borré. En donde yo puedo dibujar cosas simétricas. Doy un ejemplo. Entonces yo dibujo un eje. Y al eje le doy un atributo de manera que se vuelve como un eje de espejo. Entonces, cuando yo hago alguna figura aquí, él duplica exactamente la misma figura en espejo al otro lado. Entonces, esto sirve para hacer cosas, para hacer dibujos muy sofisticados con simetría. Y no solamente se puede usar con simetría de un solo eje, sino que yo la podría usar con simetría de dos ejes. Entonces, yo hago algo aquí y entonces esto hace cosas así. Entonces, me encantaría que pudiéramos hacer como voy a ver si algún día me siento a hacer videitos de estos, pero pues Internet está plagada de cosas de digitalizar lettering, de cómo hacer el efecto oro. Entonces, aquí incluso creo que muestran cómo juntar elementos, y cómo voy generando esos efectos. Miren, exactamente lo que yo estaba haciendo ahorita, pero ellos lo están haciendo es no con sombras, sino con un volumen con transparencia, con un sólido con transparencia. Y cómo se va dibujando y se van dibujando todo este tipo de elementos. Yo, por ejemplo, este tipo de dibujo no lo puedo hacer porque no tengo tableta disponible o no tengo tableta a la mano. Si ustedes tienen tableta, es mucho más fácil hacer estos trazos, un poco lo que estaba sugiriendo Juliet hace un ratico. No sé si tengan dudas de lo que hay que hacer de experimentos. A mí me encantaría que ustedes pues no sé, hoy viernes de 2 a 5 o el martes se conectaran y pues a tutoría y que miráramos cosas. Entonces no sé qué Pues, piensan profe, ustedes. dudas no, pero yo creo que sí nos vemos el martes. Vale. Bastante por Entonces, hacer. sí me Gracias. gustaría eso, que avancen un poco. Ugh. Córtate. Que avancen un poco y que ya digitalicen esto, porque ya no hay tiempo de llorar, es decir, ya un poco lo que pasó, pasó, y toca digitalizar porque, insisto, no es demorado. Yo en esto que estaba haciendo aquí, en mi Illustrator, me demoré unas 3 horas de pronto haciéndolo, pues no estaba súper concentrado, estaba ahí como haciendo otras cosas, pero
mientras uno resuelve, de pronto fue un poquito menos, pero mientras uno resuelve, mientras uno no tenga las cosas resueltas, pues va a haber líos. Porque si yo no sé qué fondo quiero, no sé si quiero volumen, no sé si quiero, yo le hice varios cambios del boceto, es decir, yo debía haber evolucionado el boceto un poco más para que cuando lo pasara acá, pasaran cosas. Entonces yo me puse aquí, fue del boceto a estos arbolitos que hice de chips, pasan cosas, es decir, no es lo mismo lo que yo tenía en el boceto a lo que me puse a hacer acá. Y eso genera básicamente líos. Eso nos genera básicamente problemas. Entonces, y eso implica tiempo. Entonces, les pediría es que traten de resolverlo desde el dibujo para que cuando lleguen acá funcione y que la digitalización la traten de hacer lo menos aparatosa posible, es decir, como tratando de seguir las instrucciones del video, y dos, tratarla de hacer la digitalización en módulos es muy importante porque eso les va a economizar tiempo, a menos que estuvieran haciendo letras muy diferentes. Por eso es que estoy luchando tanto para que traten de homogenizar cosas, porque por ejemplo, en el caso de lo que veíamos de Juan David, si él dibuja las serifas como un módulo independiente, la misma serifa le sirve para la W, para la M, sí, para muchas letras, entonces no tiene que estarla dibujando constantemente y, y eso hace que se vea un poco más homogenizado todo. No sé si a ustedes les pasó también que cuando digitalizaron, como que se pierden cosas. O sea, como que cuando uno tiene el dibujo tiene una almita ahí que le da el lápiz y cuando uno lo digitaliza hay algo de esa almita que se pierde. Entonces, a veces se pierde mucho. Entonces, hay que tratar de encontrar qué es ese rasgo que había en el lápiz que se perdió en las formas en el dibujo para poder transmitirlo o transferirlo a la digitalización. Entonces, pues nada, estoy pendiente de sus comunicaciones. De pronto alguien en algún momento me escribió y me dijo, Oscar, ¿tiene tiempito ahorita? Y si tengo tiempito, pues me conecto ahí mismo y miramos cosas. ¿Vale? Entonces, sus mercedes, qué pena la interrupción de la clase, pero pues no contaba con la caída de internet y pues quedo pendiente de sus trabajos. Les recuerdo que toca entregar sí o sí el otro viernes, entonces no tenemos tiempito de más. Si quieren que haya retroalimentación, pues tiene que ser a lo largo de la semana. Si no, ya no va a haber tiempo para llorar. Entonces, sus mercedes, pues que les vaya muy bonito y estamos hablando. Listo, profe. Gracias, Listo, profe. profe, gracias. Buen Chao, día. profe, gracias. ¿Puede subirla para acordarse bien de todo como esta última parte del Sí, video? sí, pues voy a ver cómo quedan los dos videos porque esto quedó catastrófico, pero sí, hago el intento. Apenas termine de renderizar, empiezo a subir. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que les vaya muy bonito.